Estamos a 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. A continuación, emprendimos el estudio general y particular de esta. De ese modo, consideramos los autores y los fines de la Reforma, examinamos la explicación de la nueva misa dada por los innovadores modernistas, especialmente en la Institutio Generalis. Una vez acabado este análisis, pudimos comenzar el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae. Los reformadores, sabemos, querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y entrando ya en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Continuamos luego con el análisis de algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico, y así nos detuvimos en lo que llamamos una legislación revolucionaria para ver más en detalle el ataque a la bula Cuprimum Tempore del Papa San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum de Pablo VI. Y luego tuvimos que considerar los dos indultos de 1984 y 1988, así como el pérfido motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Y hemos concluido, al llegar allí, expresando que la misa no basta para corresponder a la fe, y que por eso hay que descartar la vuelta a la fe por medio o a través del birritualismo, es decir, celebrando la misa católica, la misa tradicional, la misa de siempre y la misa bastarda de Pablo VI. Lo que se impone es la llegada, para aquellos que nunca la han rezado o nunca han asistido a ella, la llegada a ella o la vuelta a la única misa romana por medio de la verdadera fe. Si no se regresa a la profesión íntegra de la fe sin rupturas con la tradición, la dialéctica con el misal romano no dejará de ser una diabólica astucia. Y recordamos en ese momento las palabras de Monseñor Lefebvre, quien dijo: no es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto. No, no es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Y llegado el momento de comenzar el estudio teológico de la misa montiniana, analizar la nueva misa desde el punto de vista teológico, previamente se hizo necesario establecer los principios de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa. Por lo cual estudiamos tres cuestiones: los sacramentos en general, especialmente su significación y la intención del ministro; la Sagrada Eucaristía como sacrificio, es decir, el sacrificio sacramental y la esencia del mismo; y por último la epíclesis, la forma de las dos consagraciones y el tono en que han de ser pronunciadas las palabras. Después de este largo estudio, ahora sí ya estábamos en condiciones de aplicar toda esta doctrina y analizar a su luz los cambios producidos en el nuevo desorden de la misa. Y lo hemos previsto mediante los últimos tres especiales que tratan los siguientes temas: el ofertorio y las nuevas plegarias eucarísticas, la epíclesis y la forma, y el tono narrativo y algunos apéndices importantes como la celebración cara al pueblo, si realmente las traducciones se trata en ellas de abusos, y por último si se puede aceptar una consagración dudosa. Gracias a Dios ya pudimos presentar los dos primeros de estos temas, es decir, todo lo referente al ofertorio y las nuevas plegarias eucarísticas y la epíclesis y la forma. Nos corresponde hoy tratar el tercero, es decir, lo que se refiere al tono narrativo, para terminar con algunos apéndices. En la foto del misal romano
que acompaña el texto se destacan todas las indicaciones para que el tono sea asertivo, significativo, en primera persona del singular. Comenzamos entonces con ese tema, el tema del tono narrativo que ya hemos visto desde el punto de vista católico. Hoy nos toca ver la narración de la institución, es decir, cómo ese tono narrativo ha sido introducido en la nueva misa. Para comprender entonces en profundidad este tema es necesario estudiar bien el especial en que ha sido desarrollado al detalle. En el texto damos el enlace. Ya sabemos entonces que el artículo 55 de la Institutio Generalis explica las diversas partes de la llamada plegaria eucarística, que tiene de canon lo mismo que Arrio, Nestorio y Lutero tenían de católicos. No es un canon, no es una regla. Es más, han destruido el canon romano, ya lo hemos visto. Respecto de la segunda consagración, de la consagración en lo que sería para ellos la consagración en su misa más tarda, el parágrafo D nos dice lo siguiente: los principales elementos de que consta la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. Narración de la institución, por las palabras y por las acciones de Cristo representatur, aquella última cena en la que el mismo Cristo instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. La palabra latina representatur, que he resaltado sin traducir, puede transcribirse como se hace presente de nuevo o como es representada, versión que da al texto un fuerte sentido protestante. Ahora repito, traduciendo esa expresión representatur, repito nuevamente ese punto de la cuestión de la Institutio Generalis en su número 55. Narración de la institución, ese es el título, 2 puntos, por las palabras y por las acciones de Cristo, representatur, es decir, es representada o se hace presente de nuevo aquella última cena en la que el mismo Cristo instituyó el sacramento de la pasión y su resurrección. La Santa Misa no es una simple representación, sino la verdadera reiteración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hace presente el sacrificio de la cruz sobre nuestros altares. Pero lo que es más grave, la Institutio no dice que se hace presente de nuevo, no que es representado el sacrificio de nuestro Señor. Ella dice que en esta parte de la misa, en la plegaria eucarística, representatur aquella última cena, la cual entonces es narrada como un cuentito. Se representa, si prefieren, se hace nuevamente presente la última cena. Este artículo 55 trata pues a la supuesta consagración como una narración de la institución. Por lo tanto, la consagración entra en el mismo significado y pasa como un simple recitado. Los modernistas son coherentes en sus errores, en sus desviaciones. Aquí se trata de la continuación lógica, pero aún más grave, de la recitación en voz alta de todo el canon. Pues las palabras de la consagración se toman desde hace más de 50 años como una simple narración de la última cena, en lugar de un acto sagrado, realizado por el sacerdote a través de palabras rituales pronunciadas de manera significativa, intimativa y asertiva. Son 2 concepciones totalmente distintas y opuestas. En la nueva misa
Dichas palabras se dicen en tercera persona y ya no en primera. Basta entrar a una cueva de ladrones modernista durante su servicio eucarístico y escuchar al presidente de la asamblea pronunciar el relato de la institución. En cambio, en el canon tradicional, esta interpretación protestante se ve impedida por dos barreras. Primera, la principal, por la lectura del canon en voz baja, pero también por un cambio de tono, de tercera a primera persona en el momento de la consagración. En efecto, el sacerdote abandona el tono narrativo, el tono del que narra, del que cuenta una historia en tercera persona, para adoptar el tono intimativo o imperativo, el tono del que intima una orden en primera persona. Este cambio de tono está indicado inequívocamente en el misal romano, ya por las rúbricas, ya por la puntuación. Las palabras de la fórmula de la consagración están precedidas por un punto que separa claramente esta oración del texto anterior, y por último, por el tipo y formato de las letras. La fórmula consagratoria está impresa específicamente en letras grandes. Les voy a leer de modo como yo normalmente, como un sacerdote, normalmente tiene que pronunciar todas esas palabras. Por supuesto, lo haré en latín. Y presten atención al cambio de tono narrativo en tercera persona al tono imperativo en primera persona. Dice el sacerdote, entonces, qui pridie quam pateretur, accepit panem in santas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipite demanducate ex hoc omnes. Hoc es enim corpus meum. Luego hace la genuflexión para adorar la Santa Hostia, la eleva para que la adoren los fieles y la deposita sobre el corporal y continúa. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et hum preclarum calicem in santas ac venerabilis manus suas. Item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite exeo et vivite exeo omnes. Hic es enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Luego hace la genuflexión para adorar la preciosísima sangre, eleva el cáliz para que lo hagan los fieles, lo deposita nuevamente sobre el corporal, hace otra genuflexión para seguir luego entonces con el resto del canon. Reiteramos, en la misa codificada por San Pío V hay una clara separación tipográfica entre la parte narrativa de la consagración y las palabras que realizan la transustanciación. En la imagen que acompaña el texto está todo eso remarcado, se puede agrandar incluso la imagen y ver perfectamente lo que yo digo, para indicar de una manera inequívoca que estas últimas palabras, las de la transustanciación, se dicen imperativamente en primera persona, in persona Christi, y no simplemente meramente en forma narrativa en tercera persona. La primera parte del texto termina con un punto y aparte. Por lo tanto, queda claro que en ese momento el sacerdote comienza a hablar en nombre de nuestro Señor. Además, las expresiones que contienen las palabras de la consagración están impresas en caracteres grandes. Se puede ver perfectamente en la imagen que acompaña este texto. En cambio, en el nuevo desorden, la plegaria eucarística primera saltó la primera barrera, ya que impone la lectura en voz alta. Lo mismo sucede en las otras plegarias, pero yo me refiero a la primera porque es lo que ellos dicen que es el canon romano. También elimina la segunda barrera, puesto que en adelante nada impide que las palabras de la consagración
se digan en tono narrativo como la que las precede y las sigue. Es más, todo lo contrario, todo impone que se reciten, que se narren en tercera persona. En efecto, el texto que precede a las palabras de la consagración termina con 2 puntos. Antes habíamos dicho había un punto y aparte, ahora hay 2 puntos, lo cual indica que estamos en la lógica de un recitado, de una narración que continúa. Si bien ciertas palabras se imprimen en carácter diferente, uno nota que las palabras que se enfatizan de ese modo ya no son solamente las de la consagración, sino todas las palabras de Jesucristo sin distinción alguna. De la misma manera que hice con las palabras del canon romano en latín, ahora lo voy a hacer con el nuevo misal, pero tomándolo en castellano. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Repetimos, aunque sea reiterativo, aunque insista, debemos repetirnos. En el nuevo ordo, el texto que precede a las palabras de la consagración termina con 2 puntos. Y se han agregado nuevas frases a las palabras propias de la consagración, de modo que aparecen en caracteres grandes más palabras no esenciales a la transustanciación. Evidentemente es un paso más que lleva fácilmente a la idea de que la consagración es una narración histórica de la institución de la Eucaristía. Repito, es un paso más que lleva fácilmente a la idea, al pensamiento, a la concepción de que la consagración es una narración histórica de la institución de la Eucaristía. Todo esto favorece el punto de vista protestante, lógicamente, según el cual estas palabras ciertamente deben ser puestas en relieve porque, además de la narración de una historia, hay allí una especie de representación teatral, algo esencial para la ceremonia, y es que el sacerdote representa a Cristo en la escena, pero es una representación teatral. Y sin embargo, las palabras de la consagración no deben pronunciarse de manera imperativa o intimativa, sino de modo narrativo en tercera persona. Esa es la concepción protestante. Ahora bien, en el Novus Ordo Missae, como en el servicio luterano, las palabras de la consagración, es decir, el corazón mismo del rito tradicional, son ahora parte de lo que se llama la narración de la institución, una expresión que no se encuentra en los misales tradicionales de la Iglesia. El término institución se refiere a la institución de la misa por nuestro Señor Jesucristo, y podría ser un término teológico perfectamente legítimo. Pero la idea de que la misa es una mera narración es, sin embargo, patentemente falsa y completamente protestante. Por el solo hecho de poner las palabras de la consagración bajo semejante título, se induce al sacerdote presidente a decir estas palabras como si estuviera meramente volviendo a narrar la historia de la última cena, en lugar de consagrar realmente, aquí y ahora, el pan y el vino. Solamente narrando la historia de la última cena no transustancia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote debe actuar in persona Christi, es decir, debe decir estas palabras cruciales en la persona de Cristo, porque es Jesucristo quien, por su poder infinito, a través de las palabras del sacerdote, efectúa la consagración. La versión revisada de la instrucción general, pretendiendo apaciguar a los críticos de la nueva misa, agregó en ese título narración de la institución y consagración.
agregaron y consagración. Y en 2 párrafos habla del sacerdote que actúa in persona Christi, pero no con respecto a la manera en que dice las palabras de la consagración. De todos modos, una vez más, se cambió el plano, pero no la construcción en sí misma. Basta observar con atención uno de los tantos misales bastardos, porque hay más de uno, para comprobar lo que yo digo. Y aun cuando el uso de la frase narración de la institución fuera el único defecto en el nuevo rito, este sería suficiente para levantar graves dudas acerca de si se transustancian o no el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor. La Iglesia siempre ha enseñado que para que la consagración acontezca, el sacerdote debe, primero, estar debidamente ordenado, o sea, ser realmente sacerdote, cosa que hoy nosotros dudamos. En segundo lugar, tener la intención de hacer lo que la Iglesia quiere hacer en la misa. Tercero, usar la materia apropiada. Cuarto, usar la forma apropiada. Y por último, decir las palabras de la consagración como un acto que él personalmente, por su propio poder sacerdotal, ejecuta in persona Christi, en la persona de Christi, que es el sacerdote principal en cada misa, y no como parte de una mera narración histórica. Si dijese las palabras de la consagración de esta manera, como un mero recitado, convertiría esa ceremonia en un simple memorial de un evento histórico que acaeció hace 2000 años, y nada sagrado tendría lugar, es decir, no habría consagración. Como ya hemos visto en otro especial, Santo Tomás de Aquino lo enseña con toda claridad. Él dice: el ministro, al realizar este sacramento, no desempeña más acción que la de proferir las palabras, y puesto que la forma debe corresponder a la cosa, la forma de este sacramento difiere de las formas de los otros sacramentos en 2 puntos. Primero, porque las formas de los otros sacramentos llevan consigo el uso de la materia, como sucede por ejemplo en el bautismo o en la confirmación, mientras que la forma de este sacramento lleva consigo solamente la consagración de la materia, que consiste en la transustanciación, como cuando se dice: esto es mi cuerpo o este es el cáliz de mi sangre. Y en segundo lugar, también difiere esta forma de la forma de los otros sacramentos, porque las formas de estos otros sacramentos se profieren en nombre de la persona del ministro, a quien se designa como realizador de un acto, como cuando se dice: yo te bautizo o yo te confirmo, o también cuando, imperando el acto, como sucede en el sacramento del orden al decir recibe la potestad, etc., o incluso deprecativamente, como sucede en el sacramento de la extrema unción, cuando se dice por esta unción y nuestra intercesión, etc. Pero la forma de este sacramento, del Santísimo Sacramento, se profiere en nombre de la persona del mismo Cristo que habla, para dar a entender que el ministro en la realización de este sacramento no hace más que proferir las palabras. Todo esto Santo Tomás lo dice en la tercera parte, cuestión 78, artículo 1. Por lo tanto, por la supresión del tono intimativo o imperativo y por la introducción del tono narrativo, hay un cambio en la intención significativa de las palabras de la consagración. Hay un cambio en la intención significativa de las palabras de la consagración. Y ya hemos visto en un especial este tema, en particular la cuestión de la significación de los sacramentos. En este caso, el sacramento de la Sagrada Eucaristía perdería su significación. Decir las palabras de la consagración meramente como parte de una narrativa invalidaría la transustanciación. Es decir, el pan y el vino seguirían siendo solo pan y vino, no se convertirían en el cuerpo y la sangre de Cristo, no habría sacrificio de la misa, sino cena luterana. Insistimos, las palabras de la consagración tienen que ser dichas no meramente como un relato histórico de palabras usadas una vez por nuestro Señor Jesucristo, como el celebrante las recita, por ejemplo, en los relatos de la Última Cena, o se leen en la misa en la Semana Santa o en la fiesta del Corpus Christi. No deben ser dichas así, sino como una afirmación presente por el sacerdote que habla en la persona de Cristo
y con la intención de realizar algo aquí y ahora al pronunciar esas palabras. Hace 50 o 40 años, los sacerdotes más ancianos tal vez pudieron seguir diciendo por hábito las palabras de la consagración in persona Christi. Podemos decir con seguridad que los sacerdotes conciliares, basando su práctica en la instrucción general y en las teorías modernistas de teología sacramental que embeben en los seminarios bastardos conciliares, no lo hacen. Los sacerdotes conciliares, con toda seguridad, no pronuncian las palabras de la consagración in persona Christi. Hoy por hoy ya no sorprende a nadie que el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, presentado por los cardenales Bacci y Ottaviani, haya apuntado en su momento lo siguiente: la teoría que se propone sobre la epíclesis y la misma innovación en cuanto a las palabras de la consagración y de la anamnesis implican que también se ha realizado un cambio en el modo de significar, pues las fórmulas consagratorias son ahora pronunciadas por el sacerdote como parte de alguna narración histórica y no son enunciadas en cambio como expresando un juicio categórico y operativo proferido por aquel en cuya representación el sacerdote mismo obra diciendo: esto es mi cuerpo, pero no, esto es el cuerpo de Cristo. Las palabras de la consagración, continúa el breve examen crítico, por el modo como se insertan en el contexto del Novus Ordo Missae, pueden ser válidas por la eficacia subjetiva de la intención del ministro, pero pueden no ser válidas en cuanto que ya no son tales ex vi verborum, es decir, por la fuerza misma de las palabras, o más exactamente por la virtud objetiva del modus significandi, del modo de significar que tenían hasta ahora en la misa. Por lo cual, los sacerdotes que en un futuro próximo, esto está escrito en el 69, por lo cual los sacerdotes que en un futuro próximo no habrán sido instruidos conforme a la doctrina tradicional y quienes simplemente se fiarán del Novus Ordo con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, ¿consagrarán en realidad válidamente? Es lícito dudar de ello. Estas palabras graves del breve examen crítico, habiendo sido publicadas en septiembre de 1969, fueron increíblemente perspicaces, si no ciertamente proféticas. Pero allí está toda la crisis que justamente se vive en torno a la nueva misa. Con esto terminamos el tema del tono narrativo y vamos a pasar a una serie de apéndices importantes y con esto concluiremos todos los especiales. Pasamos entonces en primer lugar a el sacerdote mirando al pueblo, es decir, la celebración cara al pueblo. Todas estas novedades se hacen con el ministro mirando a la comunidad. Todos esos cambios que fueron operados ya venían con el cambio a partir de 1965 de el sacerdote mirando a la comunidad, de cara al pueblo. Su colocación ya no simboliza el hecho de que él es un intermediario entre Dios y el hombre, como en la misa tradicional, donde mira al sagrario, sino que ahora es el presidente de una asamblea, el que preside la mesa, alrededor de la cual la comunidad se reúne en la cena conmemorativa. Con grandes gastos se han destruido los altares en muchas de nuestras iglesias y se han reemplazado por mesas. ¿Por qué este último extraordinario y simbólico cambio? El cardenal Lercaro, que era el presidente del Concilium, que creó el nuevo rito, nos informó que esto constituye una celebración de la Eucaristía que es auténtica y más comunitaria. Es decir, el cambio de posición del sacerdote, que pasa a mirar a la comunidad,
se debe a que constituye una celebración de la Eucaristía que es auténtica y más comunitaria. Pablo VI aprobó la nueva disposición porque el altar estaba ahora puesto para el diálogo con la asamblea. Son sus palabras. Puesto para el diálogo con la asamblea. Imaginen ustedes, el altar, donde se lleva a cabo un sacrificio, ahora está puesto para el diálogo con la asamblea. ¿Qué tendrá que ver esto con un sacrificio? ¿No se tratará más bien de una cena? ¿El compartir con amigos una cena? Y Pablo VI agregó, y porque era una de las cosas que hicieron de la misa del domingo, no tanto una obligación, sino un deleite, no solo cumplido como un deber, sino reclamado como un derecho. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? ¿Te das cuenta cómo desde hace más de 50 años toman por lelos a los feligreses? Se dio vuelta al altar, se pone al sacerdote mirando a la comunidad para que la misa del domingo no sea tanto una obligación sino un deleite, no solo cumplido como un deber, sino reclamado como un derecho. Es de interés señalar que la práctica del sacerdote mirando a la comunidad se ejerció entre sacerdotes que trabajaban con los Boy Scouts y otros movimientos de juventud en Italia ya en 1933. 30 años antes ya se llevaba a cabo esto. Pues bien, un capellán del movimiento de juventud católico en ese momento era el padre Giovanni Battista Montini. 1933. Ya Montini rezaba la misa cara al pueblo. La importancia simbólica del cambio de posición del presidente es muy grande. ¿Cómo puede un sacerdote realizar un sacrificio a Dios como un alter Christus y como un intermediario entre el hombre y Dios por un lado, cuando por otra parte está mirando a la asamblea? ¿Cómo le ofrece a Dios el sacrificio si está mirando la asamblea? Muchas religiones tuvieron y tienen ritos sacrificiales, por supuesto religiones falsas, pero en ninguna de ellas se ha visto esta inversión. Esta revolución de la posición del sacerdote deja clara, una vez más, la naturaleza no sacrificadora y la intención de una cena del Novus Ordo Missae. Es totalmente falso afirmar que la práctica del sacerdote mirando al pueblo es un retorno a la práctica primitiva. Han algunos esgrimido esto. En la última cena, los apóstoles no se sentaron alrededor de la mesa de cualquier manera, sino más bien como en cualquier fiesta judía solemne, ellos se sentaron de cara al templo de Jerusalén. Como muy bien lo enseña Monseñor Klaus Gamber, director del Instituto Litúrgico de Regensburg, declaró: nunca hubo una celebración versus populum, de cara al pueblo, ni en la iglesia oriental ni en la occidental. En cambio había una orientación hacia el este. No es sorprendente que fuera Martín Lutero quien primero sugirió esta inversión. El padre Louis de Beauvais, en su Liturgia y Arquitectura, ha mostrado concluyentemente que no hay absolutamente ninguna evidencia de que en la antigüedad el sacerdote, por cualquier razón, encarase al pueblo mientras decía la misa. Aquellos que hablaron de volver a la cristiandad primitiva, es decir, los reformadores, los protestantes, los teólogos posconciliares, habrían hecho bien en recordar la queja de nuestro Señor que hizo por boca del profeta Jeremías. Lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Jeremías, capítulo 2, versículos 26 y 28, que dice así: ¿Cómo queda avergonzado el ladrón sorprendido? Así quedarán avergonzados los de la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño: tú eres mi padre, y a la piedra: tú me has dado a luz. Me han vuelto las espaldas y no la cara.
mas cuando les toca la calamidad dicen: levántate y sálvanos. ¿Dónde están tus dioses, los que te han hecho? ¿Quieres que se alcen si te pueden salvar en el tiempo de tu calamidad? Tus dioses, oh Judá, son tan numerosos como tus ciudades. Hasta ahí lo que dice el profeta Jeremías. Rescato, destaco, me han vuelto las espaldas y no la cara. Pensemos en aquellas misas de los años 65 a 70, misas todavía en gran medida con el misal tradicional, aunque ya dicho en lengua vernácula. Pensemos en aquellas misas en las que los sacerdotes daban la espalda al sagrario de los todavía altares tradicionales en pie, y en los que, en la gran mayoría de ellos, es de suponer, estaba el Santísimo. Me han vuelto las espaldas y no la cara. La verdad del asunto es que el sacerdote, siempre que sea posible, se encara al este. Al respecto, Santo Tomás enseña en la Suma Teológica, en la secunda, en cuestión 84, artículo 3, en la respuesta a la tercera objeción. Santo Tomás dice: por ciertas razones de conveniencia, adoramos vueltos hacia el oriente. En primer lugar, por el indicio de la majestad divina que se nos manifiesta en el movimiento del cielo desde el oriente. En segundo lugar, por hallarse el paraíso situado al oriente, como leemos en el Génesis, según la versión de los 70, que si buscásemos volver de nuevo a Él, como si buscásemos volver a Él, nos orientamos como buscando volver al paraíso. Y en tercer lugar, por Cristo, que es la luz del mundo, que recibe el nombre de Oriente y asciende sobre los cielos de los cielos hacia el oriente, como dice el Salmo, e incluso se espera que vendrá de oriente, según aquello de San Mateo, capítulo 24. Como sale el relámpago del oriente y brilla hasta el occidente, así será la llegada del Hijo del Hombre. Así se expresa entonces Santo Tomás sobre la conveniencia de que el sacerdote ofrezca el santo sacrificio orientado hacia el este. Pasamos a otro de los apéndices y tenemos que ver un poco lo referente a las traducciones infieles, a las malas traducciones. ¿Se trata realmente de abusos? Ahí, a los que sigan el texto, verán que hay una página de un misal nuevo con la oración del Gloria in Excelsis en castellano, que dice así: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Sabemos que la versión verdadera es: y paz a los hombres de buena voluntad. Aquí no hay otra cuestión que directamente una adulteración del texto al traducirlo. Entonces, por consiguiente, no han sido incluidas en nuestra discusión fenómenos tales como misas bufas, misas marihuana, misas guitarra, etc. No, me refiero a la traducción del rito original de 1969. No son abusos. Vamos a ver que no son abusos como las misas bufas o las misas marihuana. Sin embargo, la autorización de tales exhibiciones y la participación en ellas por la jerarquía, como podemos ver en las Jornadas Mundiales de la Juventud, más el hecho de que nunca han sido claramente condenadas, socava significativamente el argumento defensivo de abuso. No son abusos. Los señores conservadores, los extremistas de centro, no pueden esgrimir ese argumento. Sin embargo, con respecto al Novus Ordo Missae, se debe tratar claramente el problema de las malas traducciones del latín original. Estas no son y no pueden ser despachadas como abusos o como producciones litúrgicas ilícitas llevadas a cabo por sacerdotes u obispos desobedientes. Deben hacerse varias puntualizaciones a este respecto.
En primer lugar, cada defecto señalado en el Novus Ordo de la Mise se aplica a la versión latina. En segundo lugar, los aspectos críticos de las traducciones han tenido la aprobación papal directa y ellos se apoyan en los documentos curiales oficiales. Y por último, las malas traducciones han estado en uso durante décadas y las quejas por ellas, como por la propia Misa Nueva, han sido completamente ignoradas. Estas puntualizaciones nos obligan a concluir que las malas traducciones no son abusos, sino una parte íntegra de la revolución litúrgica. Los abusos son otras cosas. Las malas traducciones en las versiones oficiales de los misales en lengua vernácula constituyen parte de la revolución litúrgica. A los que lean el texto va acompañado de otra imagen en la que está tomado de un misal nuevo el credo. Y ahí sabemos que durante años y años se ha obligado a los fieles a rezar respecto de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. En vez de decir consustancial con el Padre. Eso no es un abuso, es una traducción oficial. Uno bien puede preguntarse por qué aquellos que pensaban que la lengua vernácula permitiría una mayor participación por parte de la comunidad no utilizaron las buenas traducciones que ya existían de la misa antigua. Y la respuesta fue indirectamente proporcionada hace tiempo en un trabajo del historiador jesuita, el padre Philippe Hugues, discutiendo los ritos anglicanos creados por el protestante Cranmer en el siglo XVI. Pues bien, este historiador dice: semejante procedimiento, es decir, recurrir a las buenas traducciones, habría anunciado solo más ruidosamente el conflicto entre la doctrina recientemente impuesta y la creencia más antigua. ¿Por qué? Porque aquellas buenas traducciones vehiculizaban la creencia más antigua y no la doctrina recientemente impuesta. Entonces, semejante procedimiento de haber recurrido a las buenas traducciones habría anunciado solo más ruidosamente el conflicto entre la doctrina recientemente impuesta y la creencia más antigua. Y continúa el padre: el nuevo servicio protestante de Cranmer estaba de hecho en inglés, y en un inglés casi mejor del que nadie nunca haya inventado antes o después. Pero también era un cuidadoso remodelado del rito y una reescritura de sus oraciones, de modo tal que cada signo de este rito, que siempre fue y siempre significó ser un sacrificio eficaz para los vivos y los muertos, fue completamente eliminado. Es por eso que recurren a nuevas traducciones falsas, adúlteras, y no recurrieron a traducciones genuinas y seguras. También debe destacarse que los errores en la traducción del latín de la Nueva Misa son paralelos en todas las diversas versiones vernáculas usadas, con la excepción del polaco. Todos los errores en la traducción del latín son paralelos en todas las diversas versiones vernáculas usadas, salvo en la versión polaca. Además, el modelo que siguen fue esbozado primero en el documento Inter Ecumenici de 1964 y por otro lado delineado en las declaraciones vaticanas subsecuentes. No puede haber ninguna duda de que las traducciones infieles tienen aprobación clara de Pablo VI. Fue él el que las aprobó. Luego sí siguieron las conferencias episcopales,
pero las primeras fueron aprobadas por él. Bugnini nos informa en sus memorias que Pablo VI se reservó la aprobación de las traducciones del canon, y sobre todo las palabras de la consagración. Los errores, preguntamos, voluntarios, de traducción muestran un motivo común que revela las intenciones de los traductores traidores, siguiendo el dicho que justamente, haciendo un juego con el latín, traductore traditore. Los traductores son traidores. Ese motivo es la dilución, el apartamiento de alusiones y referencias a las doctrinas de la Santa Misa que son específicas y peculiarmente católicas. La minuciosidad y determinación con que se han eliminado esas enseñanzas que distinguen las creencias católicas de las de otros cristianos se demuestran por muchas omisiones menores que se repiten a menudo. Es decir, la intención, de la misma manera que hizo Kramer, la intención está llevada hasta el detalle. Pero los errores no solo se limitan al ordinario de la propia misa, sino que el nuevo misal entero en su versión vernácula oficial está plagado de ultrajantes errores de traducción. La mafia litúrgica extendida por el mundo completó el proceso de descatolización que Roma empezó, es decir, primero la etapa en latín y luego en lengua vernácula. Como ejemplos nomás, frases y expresiones en oraciones, es decir, por ejemplo, en las colectas, en las secretas, en la poscomunión, etc., que aluden a ideas negativas, se suprimieron. Veamos, tomemos como ejemplo qué ideas, qué expresiones han sido suprimidas directamente. Sea agradable a Dios, apacigüe su ira, la pasión de Cristo, nuestra necesidad del mérito, nuestra maldad, nuestro error, la debilidad de la naturaleza humana. Son algunos ejemplos. Está plagado de la supresión de este tipo de expresiones que justamente contenía el misal tradicional. Los traductores también minimizan u omiten las ideas que consideran ofensivas ellos a los no católicos. Los herejes se complacerán observando que las traducciones no hablan de los fieles o de la ofrenda de Cristo como la víctima en la misa, y los judíos y musulmanes estarán encantados advirtiendo que las frases que se refieren al perfeccionamiento de los sacrificios del Antiguo Testamento habían sido borrados en el Nuevo, así como la redención para aquellos que creen en Cristo. Son todas expresiones que minimizan u omiten aquellas ideas que pueden ofender el ecumenismo. El propio Martín Lutero no habría hecho mejor y no hubiese tenido ningún problema en recitar esas oraciones en que los traductores han suprimido la noción de llevar a cabo buenas obras. Ahora bien, después de todo esto, ya llegamos al final de nuestro especial, al final de todos los especiales, podemos preguntarnos, ¿es aceptable una consagración dudosa? Una cena del Señor, en la cual el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor, ciertamente no es una misa válida. Una misa en la cual se han cambiado las palabras de la consagración no es una misa válida. Una misa en la que el sacerdote, si es verdaderamente sacerdote, dice las palabras de la consagración en tono meramente narrativo, no es una misa válida. Resulta difícil comprender que los llamados conservadores puedan argumentar que los cambios en la misa, especialmente los cambios en la fórmula de la consagración y la narración de la misma, no invaliden la misa. Ante la evidencia dada, cualquier persona sensata y formada católicamente
debe estar de acuerdo en que al menos, la cuestión sobre la validez de estas cenas del Señor o Eucaristías está abierta al debate. Pero si es así, si está abierta al debate la validez de una celebración Novus Ordo, lo menos que se puede decir es que hay duda sobre la misma. Ahora bien, bajo tales circunstancias, los católicos están obligados a abstenerse de participar activamente en tales ritos. La teología moral tradicional sobre el empleo de una materia o una forma dudosa de un sacramento enseña lo que sigue. En la dispensación de los sacramentos, como también en la consagración en la misa, nunca se permite abandonar el criterio más seguro, es decir, el tuciorismo, acerca de la validez y adoptar en cambio un criterio de acción probable. No se puede abandonar el criterio más seguro para seguir un criterio de acción probable. Además, lo contrario fue condenado explícitamente por el Papa Inocencio XI, que reinó de 1676 a 1689. Se agrega que hacer tal cosa sería un pecado grave contra la religión, es decir, un acto de irreverencia hacia lo que Cristo nuestro Señor ha instituido. Además, sería un pecado grave contra la caridad, puesto que el destinatario probablemente sería privado de las gracias y de los efectos del sacramento, y también contra la justicia, puesto que el destinatario, el simple feligrés, tiene derecho a los sacramentos válidos. Por lo tanto, la materia y la forma deben ser siempre válidas, y uno no puede seguir un criterio probable y usar una materia o una forma dudosa. Actuando de otro modo, uno comete un sacrilegio. La teología moral instruía al sacerdote a no omitir nada, no agregar nada, no cambiar nada de la forma, a tener cuidado con transmutar, corromper o interrumpir las palabras. Por consiguiente, es indefendible intentar confeccionar un sacramento cuya validez es sólo probable. La validez debe ser cierta. La doctrina católica enseña que si el sacerdote está ordenado válidamente, si usa la forma y la materia apropiadas, es decir, las palabras y la materia, y tiene la intención correcta, la consagración acaece, la consagración sucede. Ahora bien, en el nuevo rito, las palabras y los actos externos de ninguna manera nos aseguran que una intención apropiada por parte del celebrante esté presente. Si la intención interior del sacerdote está basada en las palabras y en las acciones externas del Novus Ordo Missae, el sacramento es por lo menos muy dudoso. Para que el sacerdote consagre, él debe tener la intención positiva de hacer lo que la Iglesia hace. Ahora bien, la mayoría de los sacerdotes han sido instruidos desde hace 60 o más años con una teología sacramental que no es la tradicional, sino la modernista. Y por consiguiente, muy probablemente no conocen la naturaleza de la intención positiva que deben tener. Acabamos de leer, hace unos instantes, en el breve examen crítico de 1969, que se podía decir, a la vista de tantos cambios, llegaba a preguntarse, los sacerdotes que en un futuro próximo no habrán sido instruidos conforme a la doctrina tradicional y quieren simplemente fiarse del Novus Ordo con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, ¿consagrarán en realidad válidamente? Y el breve examen crítico respondía, es lícito dudar de ello. Han pasado 50 años. Después de 50 años de praxis modernista conciliar, hoy por hoy hay que concluir y responder que no consagran válidamente. Llegamos a la conclusión de todo nuestro trabajo y decimos que el nuevo ordo de la misa ha causado estragos entre los creyentes católicos y esto es un hecho evidente. Considerando que casi cada frase del Novus Ordo Missae y su instrucción general acompañante está abierta a interpretaciones ampliamente diferentes,
El resultado global es un rito protestante con algún andamiaje superficialmente católico. La corrección, más aún el despedazamiento, la destrucción de los textos antiguos por los innovadores, revela un modelo bien definido de acomodamiento a los errores protestantes. No olvidemos que 6 pastores protestantes estuvieron en la confección del Novus Ordo Missae. En ninguna parte es presentado claramente este Novus Ordo como un sacrificio inmolativo, sacrificio de una víctima o propiciatorio reparador. Jamás, en ningún momento, aparece la misa presentada como un sacrificio. En ninguna parte se declara, además, de una manera clara, que un acto sacrificial es realizado por un sacerdote que actúa independientemente de la asamblea e in persona Christi. De hecho, se afirma repetidamente que es el pueblo de Dios quien celebra el rito. Ninguna inmolación, es decir, sacrificio de una víctima, ninguna propiciación, es decir, la expiación, y ningún sacerdote sacrificando. Si tal es el caso, como la redacción del Novus Ordo Missae y su instrucción general claramente indican, entonces, sea lo que sea, el Novus Ordo Missae no es una misa católica en la acepción tradicional y doctrinal. Esto es la incruenta pero completamente real representación, la reactualización del sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. La invención resultante, la nueva misa, la misa bastarda, sin embargo, está admirablemente preparada para el uso por todas y cada una de las sectas cristianas. Por cierto, podría servir fácilmente como el precursor de alguna falsa religión universal que algunos ecumenistas pueden de hecho tener en vista. A pesar de esto, nos preguntamos, ¿es posible que un verdadero sacrificio inmolativo ocurra en la nueva misa? Si uno admite la definición de Pablo VI, si uno acepta la redacción del rito en su significado literal, y si uno cree en la enseñanza constante de la Iglesia sobre la teología sacramental, entonces es difícil ver cómo puede ser eso posible. Teóricamente, un verdadero sacerdote que utilizara el bosquejo del Novus Ordo Missae, pero que hiciese una serie de cambios y adiciones y pusiese una contraintención a la que le proporciona el nuevo rito para asegurar con ello la validez, podría consagrar. Repito, teóricamente, en teoría, hay que ver en la práctica, pero teóricamente, un verdadero sacerdote que utilizara el bosquejo del Novus Ordo Missae, pero que hiciese una serie de cambios y adiciones y pusiese una contraintención a la que le proporciona el nuevo rito para asegurar con ello la validez, podría consagrar. Pero entonces estaría violando el principio de obediencia y el resultado neto ya no sería el Novus Ordo Missae, sino una misa de su propia creación, es decir, la misa del padre fulano. Pero no sería una misa nueva. Aquellos que utilizan el argumento de la obediencia deben reconocer la obligación que tienen de que su obediencia sea total. En este caso, la obediencia requiere que digan el canon y asuman las palabras de la consagración en el Novus Ordo como la parte de una narración, tal como lo pide la Institutio Generalis. Es decir, de la misma manera que leerían la historia de la pasión en el Evangelio, o tal como leen la epístola el día del Jueves Santo o Corpus Christi. Claramente, un sacerdote que pretesta que debe ser obediente a la nueva misa no debe agregar nada suyo al rito nuevo, ni quitarle nada tampoco. Con respecto a la nueva misa, un sacerdote, un simple fiel, no pueden hablar de obediencia en absoluto, a menos que estén dispuestos a aceptar el sentido llano del idioma utilizado
tanto en el nuevo ordo de la misa como en la instrucción general oficial que la presenta y que la explica. Ahora bien, la verdadera obediencia requiere que uno respete la enseñanza católica y se niegue a aceptar cualquier sacramento cuya validez sea cuestionable, porque actuar de otro modo es un acto sacrílego. La nueva misa, cuando se dice según la manera prescrita por las palabras del nuevo rito y de acuerdo con la instrucción general que la acompaña, es definitivamente inválida y por consiguiente no puede ser celebrada o no se puede asistir a ella. La nueva misa, que se suponía atraería a muchas más personas y haría nuestra liturgia católica más comprensible, ha causado una hendidura profunda entre los creyentes. Ha distanciado a una gran parte de los sacerdotes y laicos más serios y celosos que han padecido y deben padecer las imputaciones falsas de desobediencia, cisma, porque ellos están intentando ser obedientes y están en unión con el espíritu perenne de la Iglesia. Es fácil entonces entender por qué hubo y por qué hay sacerdotes y laicos que se negaron a tener algo que ver con la nueva misa y continuaron rezando o asistiendo a la antigua misa católica tradicional con gran sacrificio personal. No debe olvidarse que la bula apostólica del Papa San Pío V, titulada Quo Primum Tempore, de 1570, garantiza su derecho a actuar así. Aquellos que negasen a los católicos este derecho incurren en el riesgo, como esta bula declara, de la ira de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es decir, ellos arriesgan su salvación eterna. Tengamos en cuenta lo que enseña Santo Tomás en su Summa Teológica, en la Secunda Secunde, cuestión 93, artículo 1. Como escribe San Agustín en el libro Contra Mendacium, no hay mentira más perniciosa que la que se refiere a temas de la religión cristiana. Puede haber falsedad en el culto exterior por parte de la persona que lo ofrece, y esto ocurre principalmente en el culto público que los ministros ofrecen en nombre de toda la Iglesia. Pues así como llamaríamos falsario a quien nos ofreciese de parte de un tercero lo que nadie le había encomendado, de igual modo incurre en vicio de falsedad la persona que ofrece a Dios en nombre de la Iglesia un culto contrario a los ritos establecidos por ella en virtud de su autoridad divina y practicados como ella acostumbra. De ahí lo que dice San Ambrosio: es indigno el que celebra el misterio de Cristo sin acomodarse en la forma a lo que Cristo enseñó. Y termina Santo Tomás: las diversas prácticas con que se acostumbra a honrar a Dios en el culto divino, la Iglesia no se oponen en nada a la verdad, y por eso es necesario observarlas y es ilícito omitirlas. Clarísima esa conclusión de Santo Tomás. Las diversas prácticas con que acostumbra a honrar a Dios en el culto divino a la Iglesia no se oponen en nada a la verdad, y por eso es necesario observarlas y es ilícito omitirlas. San Basilio Magno, doctor de la Iglesia Universal, escribiendo acerca de la herejía del arrianismo que infectó a casi toda la Iglesia en el siglo IV y a un 80% de los obispos, consignó palabras que se aplican con fuerza y con pertinacia a la crisis actual que ataca a la Iglesia. Leamos las palabras de San Basilio Magno, doctor, que nació en el 329 y murió en el 379. El santo doctor dijo: la gente religiosa guarda silencio, pero toda lengua que blasfema se deja suelta. Se profanan las sagradas cosas. Los seglares que están firmes en la fe evitan los lugares de culto como a escuelas de impiedad, y en la soledad, con gemidos y lágrimas, elevan sus manos al Señor del cielo. Las cosas han llegado a este extremo, las gentes han dejado sus casas de oración y se han congregado en los desiertos. A esto se someten, porque ellos no tendrán ninguna parte en el malvado fermento arriano.
Solo una ofensa se castiga ahora vigorosamente, una observancia fiel a las tradiciones de nuestros padres. Ya no hay gozo ni alegría espiritual, nuestras fiestas se convierten en duelos, nuestras casas de oración están cerradas, nuestros altares despojados de su culto espiritual. Eso fue lo que se vivió en la época del arrianismo. Y pues bien, a propósito de esto, el gran campeón de la lucha contra el arrianismo, San Atanasio, obispo de Alejandría, que nació alrededor del año 296 y falleció el 2 de mayo del 373, doctor de la Iglesia, se distinguió por su lucha, como digo, contra la herejía arriana que se había infiltrado con gran fuerza dentro de la Iglesia católica, a punto tal que se llegó a decir que el mundo gimió al sentirse arriano. En una famosa carta, San Atanasio hace ver que es más importante la fe que el templo mismo, y animó a los fieles a mantener la actitud de alejarse de sus parroquias e iglesias que habían sido ocupadas por sacerdotes y obispos que se habían pasado al arrianismo. Para San Atanasio es más importante la fe que el templo mismo, y por eso animaba a los fieles a mantener esa actitud, la misma que refería en sus cartas, en sus escritos, el otro santo doctor, San Basilio Magno. Pues bien, San Atanasio también los animaba a los fieles a mantener esa actitud de mantenerse alejados de las parroquias, de las iglesias que habían sido ocupadas por arrianistas. Pues bien, desde hace más de 50 años existen muchos templos católicos que están ocupados por sacerdotes que siguen la herejía modernista, que es la suma de todas las herejías, como la denominó el santo pontífice San Pío X. De ahí que muchos feligreses han debido buscar sacerdotes que sean fieles al magisterio de la Iglesia Católica Romana. Les ha sido doloroso verse en la necesidad de retirarse de su parroquia, pero han preferido no exponer su fe católica ni sumarse a actos de desacralización en la liturgia. Y han tomado esta decisión siendo fieles al sensus fidei, es decir, al sentido de la fe, y recordando que Cristo nos advirtió que huyéramos de los falsos pastores. Como broche de oro entonces de todos estos especiales que hemos realizado sobre el tema de la nueva misa, la misa montiniana, la misa bastarda, leamos este escrito de San Atanasio muy esclarecedor y con esto terminamos. Decía el santo doctor: que Dios os consuele. He sabido que no solo os entristece mi exilio, sino sobre todo el hecho de que los otros, es decir, los arrianos, se han apoderado de los templos por la violencia y entre tanto vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos entonces poseen los templos, vosotros en cambio la tradición de la fe apostólica. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Confrontemos pues qué cosa sea más importante, el templo o la fe, y resulta evidente, desde luego, que es más importante la verdadera fe. Por tanto, ¿quién ha perdido más? ¿O quién posee más? ¿El que retiene un lugar o el que retiene la fe? El lugar ciertamente es bueno, supuesto que allí se predique la fe de los apóstoles. Es santo si allí habita el santo. Vosotros sois los dichosos, que por la fe permanecéis dentro de la Iglesia, descansáis en los fundamentos de la fe y gozáis de la totalidad de la fe que permanece inconfusa. Por tradición apostólica ha llegado hasta vosotros y muy frecuentemente un odio nefasto ha querido desplazarla, pero no ha podido, al contrario, esos mismos contenidos de la fe que ellos han querido desplazar, los han destruido a ellos. En esto, en efecto, es lo que significa afirmar: tú eres el Hijo de Dios vivo. Por tanto, nadie prevalecerá jamás contra vuestra fe, mis queridos hermanos.
y si en algún momento Dios os devolviere los templos, será menester el mismo convencimiento, que la fe es más importante que los templos. Y precisamente una fe tan viva suple para vosotros por ahora la devolución de los templos. No es que yo hable sin respaldo de la Escritura, por el contrario, os digo con énfasis que os conviene confrontar sus testimonios. Recordad precisamente que el templo era Jerusalén y que el templo no estaba en el desierto cuando los enemigos lo invadieron. Los invasores venidos de Babilonia habían irrumpido como juicio de Dios que probaba o que corregía, y que precisamente por medio de esos enemigos ávidos de sangre imponía castigo a los que lo ignoraban. Los extranjeros, pues, se posesionaron del lugar, pero estos en el lugar negaban a Dios, justamente porque no solo no tenían respuestas adecuadas ni las proferían, sino que estaban excluidos de la verdad. Por tanto, ahora también, ¿de qué les sirve tener los templos? Sí, efectivamente, los tienen, pero eso a los ojos de quienes se mantienen fieles a Dios indica que son culpables, porque han hecho cueva de ladrones y casa de negocios o sitios de disputas vanas, lo que antes era un lugar santo, de modo que ahora les pertenece a quienes antes no les era lícito entrar. Muy queridos, por haberlo oído de quienes han llegado hasta aquí, sé todo esto y muchas otras cosas peores, pero repito, cuanto mayor es el empeño de estos por dominar la Iglesia, tanto más están fuera de ella. Creen estar dentro de la verdad, aunque en realidad están excluidos de ella, prisioneros de otra cosa, mientras la Iglesia desolada sufre la devastación de estos supuestos benefactores. Broche de oro, decía entonces, para estos especiales. Les agradezco muchísimo el que nos hayan seguido hasta aquí. Guarden todo este material, vuelvan a releerlo, a estudiarlo, porque justamente allí está consignado el sustento, los cimientos de nuestra fe. Pidamos a estos grandes campeones de la fe que nos ayuden en estos momentos en los cuales estamos peor aún que en la época del arrianismo. Muchísimas gracias por habernos seguido. Que nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María y el buen San José los bendigan, los acompañen siempre y les ayuden a perseverar hasta el final en la santa fe.